Llegó el día, un parteaguas en la historia de Colombia, que es el corazón de América Latina. Luego de una larga batalla judicial donde lo acusaron de falsificar documentos y sobornar a criminales encarcelados, Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión. Y ahora pasa a convertirse, a mucha honra, en el primer expresidente condenado en toda la historia colombiana, la de una nación tan hermosa como contrariada. Pero vaya que ha tenido mandatarios polémicos Colombia. Sin ir más lejos, su actual líder, el mismísimo Gustavo Petro, es un antiguo guerrillero terrorista del M-19 que escondía fusiles desarmados en los pañales de su hijo Nicolás, quien terminó preso, ¿no?, por haber embolsado dinero de narcos para la campaña de Petro, y también, similar destino a su hermano Juan Fernando Petro, quien ofreció amnistías a los cárteles a cambio de billetes crocantes. El ex canciller Álvaro Leiva, acusado al propio Gustavo Petro de ser un consumidor problemático de sustancias, y el presidente pareció avalarlo, diciendo en un consejo de ministros que la cocaína no es peor que el whisky. Independientemente de que pudiese tener algo de razón en ello, no deja de ser muy pintoresco. Para colmo, Petro reaccionó con violencia a una de las huelgas nacionales más grandes de los últimos tiempos y sus policías reprimieron por doquier, hostigando, deteniendo arbitrariamente y profiriendo tormentos a presos inocentes. Pero aún así, hasta el momento, Petro, quizás por falta de oportunidades o por frenos institucionales, bienvenidos sean, no ha superado la oscuridad y la influencia de Álvaro Uribe Vélez, hijo de terratenientes, presidente popular, pero a la vez sanguinario, aliado secreto de narcos, socio de paramilitares, un animal político maquiavélico con un instinto poderoso, pero además un hombre de la derecha de George Soros. Sí, tal como lo oyen. Hoy descubriremos cómo Uribe llegó a ser, por lejos, el líder colombiano más amado y más odiado del siglo XXI y por qué los medios internacionales lo tienen ahora como centro de su foco. ¡Adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952 en el seno de una familia de prósperos terratenientes a lo largo de la región de Antioquia. Alberto Uribe Sierra, su padre, nació en aquellos campos y heredó numerosas hectáreas y fincas, como La Guacharaca, que luego sería famosa por ser la hacienda donde los paramilitares comenzaron a organizarse. Pero el pequeño Álvaro también heredó los vínculos con el narcotráfico, porque don Alberto se casó con Laura Vélez, la sobrina de Roberto Vélez, un empresario que tenía de esposa a la hermana del ganadero Fabio Ochoa Restrepo, patriarca del famoso clan Ochoa, cuyos hijos fundaron el cártel de Medellín, junto a otro antioqueño conocido como Pablo Escobar. Fabio Ochoa tendría vida suficiente para sentir el orgullo de ver a sus 3 hijos en la lista de los 10 más buscados por el FBI, y de rebeldes eran los primos lejanos de Laura. En 1962 la familia Uribe Vélez dejó la hacienda Salgar y se mudó a Medellín junto a sus 6 retoños. Álvaro se crió en el privilegio, cabalgando sobre caballos finos por sus campos extensos, casi eternos, y educándose en los mejores colegios de la ciudad, donde fue aprendiendo las artes oscuras de la oratoria, el derecho y la política. Las había mamado desde pequeño, ya que su madre había sido concejal municipal y su padre era amigo de varios políticos poderosos. Influenciado por ellos, Álvaro se unió a sus jóvenes 22 años al Partido Liberal Colombiano, el más antiguo de la República, que a finales del siglo XX acabaría girando hacia la izquierda para sumarse a la Organización Internacional Socialista, integrada por figuras tan diversas como Pepe Mujica, Mikhail Gorbachev o Pedro Sánchez. Allí, Álvaro tendría un noviazgo intenso con Clara López, una actual senadora izquierdista de
del partido de Petro. Clara había quedado huérfana de niña y fue adoptada por un masón de alto rango, el abogado Alfonso López Michelsen, mejor conocido como el Pollo López, quien fue elegido presidente de Colombia hacia 1974. Su gobierno sería especialmente recordado por alcanzar la inflación más alta y el mayor lavado de dinero de la historia nacional. Aquel escándalo fue bautizado como la ventanilla siniestra, porque desde una ventanilla marihuaneros del Caribe extraían enormes cantidades de billetes de una cuenta blanqueada que el Banco Central de la República les había abierto exclusivamente para ellos, a cambio de una suculenta comisión, por supuesto. El Pollo era propenso al nepotismo. Su hija Clara y su yerno obtuvieron beneficios de ello. A sus 24 años de edad, Álvaro Uribe Vélez ya había sido ascendido a jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín y un año más tarde era secretario del Ministerio de Trabajo. Fue nombrado por Óscar Montoya Montoya, quien estaba densamente vinculado a una red de corrupción y narco. Pero Uribe no abandonó sus estudios y en 1977 decidió graduarse de abogado en la Universidad de Antioquia, porque la educación siempre es importante, señoras y señores, no importa para qué fin. También es importante el sagrado matrimonio. En 1979 Álvaro se casó con una joven licenciada en filosofía llamada Lina Moreno Mejía. Uribe ya le había sacado todo el provecho posible a su exnovia Clara. El régimen de su padre había concluido y Colombia estaba liderada ahora por Julio César Turbay, un extravagante sujeto de ascendencia libanesa y poca educación, que era parodiado por su voz nasal y su costumbre de utilizar corbatines chillones. Documentos desclasificados de la CIA informaron que ni siquiera era tomado en serio en las cumbres del poder, y parece que ni siquiera sus votantes le tenían franca estima, porque Turbay fue considerado uno de los presidentes más impopulares de todos los tiempos. Creía que un gobierno requería de un cierto nivel de ilegalidad para poder funcionar, y por tanto su periodo coincidió casualmente con el crecimiento exponencial de los capos de Medellín y del movimiento guerrillero donde se encontraba un joven bandolero llamado Gustavo Petro, el M-19, que en 1980 tomó en Bogotá la embajada de la República Dominicana y un año más tarde secuestraron al exministro de Relaciones Exteriores Diego Uribe Vargas. El narcotráfico estaba ya intrínsecamente vinculado a la sociedad colombiana en todas sus clases y especialmente a la familia Uribe, familia o clan, como ustedes prefieran. El empresario Jaime Alberto, hermano de Álvaro, tenía por entonces un amorío profundo con Dolly Cifuentes, una chavala de 16 años que era parte del clan Cifuentes Villa. Su hermano Francisco Cifuentes, conocido por los amigos como Pacho, era el piloto de confianza de Pablo Escobar, quien llevaba cargamentos monstruosos de cocaína desde pistas clandestinas. Su otro carnal, su otro hermano Fernando, estaba asociado al cártel de Cali de los hermanos Orejuela, enemigos acérrimos de Escobar y especializados en el arte de los asesinatos selectivos. Por muchos años Jaime Uribe y Dolly ocultaron este curioso romance que les dio el fruto de 2 hijos, hasta que en 2011 se destapó la caja de Pandora cuando ella fue capturada, extraditada y condenada en Estados Unidos por haber trabajado ni más ni menos que para el cártel mexicano de Sinaloa del Chapo Guzmán, todos pesos pesados. Los Uribe cosecharon los bienes de tantos amores y amistades con el crimen organizado. El 24 de febrero de 1980 el exalcalde Fernando Uribe Sr. salía de la residencia medellinense de su amigo Carlos Roble, cuando surgieron de la nada 4 sicarios y los agujerearon a balazos. Fernando era por entonces el director de la Aeronáutica Civil y al parecer a Escobar no le agradaba que no le cediera licencias para sus rutas aéreas y las pistas de sus haciendas privadas, y así le contestó, con 5 tiros fatales que dejaron vacante el puesto. Por momentos, Colombia era un cruel y triste matadero, un reflejo de aquel pueblo de Macondo sumido en el realismo mágico de García Márquez. Mientras los varones de la familia Buendía compartían sus nombres, Aureliano, Aureliano José, Aureliano II, los Uribe compartían su apellido pero no siempre en familia. No hay registros de que Fernando Uribe Sr. y Álvaro Uribe tuvieran lazos de sangre y sin embargo el segundo ocupó el puesto del primero. Con solo 28 años Álvaro fue nombrado director general de la Aeronáutica Civil. A diferencia de su predecesor, permitió y consintió activamente que Escobar, los hermanos Ochoa y todos y cada uno de sus súbditos recibiesen cuantas licencias de aviación le solicitaran, más registros de aeronaves y utilizaran todas las pistas disponibles. A cambio, Escobar le prestó a Alvarito unas cuantas veces su helicóptero para que pudiera admirar desde los cielos la inmensidad de Tranquilandia, un vasto territorio selvático controlado por el cártel de Medellín en
en los llanos del Yarí, donde cocinaban polvos blancos de 19 laboratorios distintos y los exportaban a 36 países mediante 8 pistas de aterrizaje. Con semejantes contactos podrán imaginarse hasta dónde Uribe podía escalar. El 26 de agosto de 1982, con 30 años de edad recién cumplidos, fue nombrado alcalde de Medellín, ante la mirada desconfiada de sus pares. Dice que los otros políticos del Partido Liberal y también los del Partido Conservador lo veían tan joven, tan sospechoso, tan evidentemente asociado a la mafia, que ponía en riesgo la propia credibilidad de todo su círculo de poder. Los políticos colombianos son corruptos como cualquiera, sí, pero hasta ese entonces eran bastante serios. Cosas cambiaron en los últimos 25 años. A los 5 meses, Uribe ya fue reemplazado, y hay que reconocer que algo de razón tendrían sus rivales, porque al poco tiempo acontecería una de las grandes tragedias que asignaron a su dinastía. Corría el 14 de junio de 1983. Alberto aterrizaba con su helicóptero sobre la Guacharaca cuando el piloto advirtió que unos intrusos habían ingresado a su finca. La versión más difundida cuenta que unos guerrilleros de la FARC lo intentaron raptar, secuestrarlo al descender del helicóptero, pero Alberto se negó, sacó su arma y comenzó a dispararles. Las balas fueron cruzando la finca, una hirió a su hijo Santiago Uribe y otra atravesó a Alberto para dejarlo sin vida. Al día de hoy las FARC siguen negando aquel asesinato y hay investigadores como Fabio Castillo que afirman que en realidad podría haber sido un ajuste de cuentas con los narcos de Medellín y con algunos guerrilleros comunistas del Ejército Popular de Liberación. Esta versión tendría bastante sentido considerando lo que ocurrió después. Con su muerte, Alberto dejó enormes deudas para su familia. A los pocos meses, Álvaro comenzó a recibir cartas amenazantes atribuidas al EPL que le exigía sumas millonarias. Tarde que Uribe movilizó las fuerzas del DAS, Departamento de Seguridad, y consiguió atrapar a 12 guerrilleros, su familia solo pudo conservar una sola finca en Bolombo de las 25 que poseían. Pero eso no es todo, porque un año más tarde la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, realizó un enorme operativo arriesgado hacia las selvas de Tranquilandia en los llanos orientales, y en el mayor laboratorio de polvos blancos se toparon con una gran sorpresa. Allí estaba el helicóptero de Alberto Uribe, que había volado al día que lo mataron. Diarios de la época se preguntaban entonces cómo diablos llegó hasta allí. ¿El cártel de Medellín lo había robado? ¿Álvaro se lo había vendido a Pablo Escobar? ¿O solo se lo había prestado? ¿Era realmente de la familia Uribe? ¿O le pertenecía en realidad al capo Escobar? Lo cierto es que la relación entre los Uribe y los narcos de Medellín ya era un secreto a voces, resultaba incuestionable para el grueso de la sociedad local. Y ni hablar cuando Álvaro fue elegido concejal de Medellín y fundó con su primo Mario Uribe Escobar, apellido sugestivo, el movimiento que acabaría convirtiéndose en el Partido Colombia Democrática, que muchos años más tarde estaría en el ojo de la tormenta por ser el partido de los parapolíticos, congresistas asociados a fuerzas paramilitares despiadadas. A muchos ingenuos les costó entender cómo en 1985 Alvarito pudiera adquirir con su modesto sueldo de concejal una finca de 1.500 hectáreas en el municipio de Montería, bautizada El Ubérrimo por su potente fertilidad. El joven les explicó que la había adquirido con ahorros familiares, pero era bastante raro considerando que apenas 2 años atrás los Uribe se habían declarado en bancarrota. También llamó la atención que tomase algunas decisiones curiosas cuando lo eligieron senador en 1986. Aunque daba incendiarios discursos contra la guerrilla, fue uno de los promotores del proyecto de ley para reindultar a los más de 35 terroristas del M-19 que habían ocupado el Palacio de Justicia para tomar rehenes, que terminaron envueltos en un tiroteo brutal que acabó con la vida de más de 100 personas. Fue un episodio emblemático que nosotros narramos al detalle en nuestro documental sobre Gustavo Petro, unificado y republicado aquí para quien quiera verlo. El de Francia Márquez está disponible para quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Moraz desde $5 mensuales, junto con otros videos exclusivos para mecenas. Su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz es muy importante para mantener nuestro trabajo en pie. Algunos te preguntarán por qué Uribe se puso de pronto tan piadoso con los terroristas comunistas. Un súbito rapto de cristiandad, quiso emular a Jesús. No. Informes y declaraciones de ex miembros del M-19 como Jairo Jaramillo muestran indicios de que Pablo Escobar había financiado a los guerrilleros
guerrilleros para quemar expedientes judiciales fundamentales que ya estaban en manos de la Corte Suprema y que lo implicaban en forma directa. Y no fueron los únicos favores de Álvaro. Desde el Senado atacó con vehemencia el tratado de extradición para que el tío Sam pudiera llevarse a su país a los grandes cabecillas del crimen colombiano y juzgarlos en sus estrados. Por eso no puede sorprender que un documento de 1991 de la propia Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos revelara que Uribe no solo era socio y amigo íntimo de Escobar, sino que además él mismo figuraba como el número 82 en una lista de narcotraficantes colombianos importantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Álvaro Uribe, señores. Quizás para limpiar su imagen, en el año 93 partió a estudiar finanzas a la prestigiosa Universidad de Harvard y regresó para ser elegido gobernador de Antioquia. Uribe fue un socialista acérrimo y se enorgulleció de haber subsidiado a 1 millón de antioqueños para conseguir salud pública, pero causó más revuelo siendo uno de los mayores defensores de una creación horripilante ratificada por el presidente Ernesto Samper, las asociaciones comunitarias de vigilancia rural, también conocidas como Convivir. Consistían en fuerzas de represión y vigilancia paralelas que servían para alertar los movimientos de guerrillas en zonas rurales, pero acabaron siendo mucho más que los ojos y los oídos del ejército. En octubre de 1997 acusaron a unos campesinos del poblado montañoso de El Aro, en Ituango, de ser cómplices de las FARC. Carecían completamente de evidencias contra ellos, pero eso no les impidió a unos 200 paramilitares de Convivir aterrizar en helicópteros, acribillar a 17 campesinos, incendiar más de 40 hogares y robarles todo su ganado. Colombia se hallaba en una profunda crisis política. Su presidente Samper, el mismo que había enviado a Petro como diplomático a Bruselas, donde se rascaba lo que ya saben, estaba en el centro de un escándalo descomunal. El proceso 8000, un juicio donde lo acusaban de recibir entre 6 y 7 millones de dólares por parte del cártel de Cali para su campaña presidencial. En el jurado se presentaron los llamados narcocassettes, grabaciones telefónicas donde se oía a los hermanos Orejuela indicando cómo debían entregar el dinero. La defensa realizó un patético y desesperado intento de explicar que Samper ignoraba las grandes cantidades de plata que el narcotráfico le aportó. Eso es como si un elefante se metiera en tu casa y no te enteraras, respondió el arzobispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz, dejando grabada esta histórica frase en la memoria del país. Samper había perdido hasta el apoyo del clero. El 28 de mayo de 1996, estudiantes y trabajadores exigieron su renuncia y la de todos sus colaboradores, en una movilización masiva donde se empleó una carroza en forma de elefante que aludía a la frase del arzobispo y que cargaba 8000 mogollas, un pan tradicional colombiano. Fueron lanzadas en el Capitolio Nacional al congresista Heine Mogollón, tildado de ser un torpe aliado oficialista. Samper quiso huir a Estados Unidos, pero el tío Sam le dio la espalda y le revocó la visa. Con un rostro pétreo, absolutamente cara dura, el senador Uribe exigió que dimitiera y denunció las infiltraciones del sucio crimen organizado en las más altas esferas del poder. A pesar de semejantes vejaciones, Samper resistió en el cargo hasta las elecciones de 1998 y quien se acabó yendo fue el propio Uribe. Aceptó la beca Simón Bolívar para estudiar en la Universidad de Oxford en Inglaterra. A mediados del 2001, regresó de Londres para el mayor desafío de su carrera. Anunció que competiría contra Horacio Serpa para ser candidato presidencial por el Partido Liberal, que de liberal tenía claramente solo el nombre. Pero al ver que le iba mal en las encuestas, Uribe declaró unas semanas más tarde que el partido estaba corroído por el clientelismo y que eran inaceptables sus intentos de pacificación con las FARC. Entonces decidió irse y postularse como candidato independiente bajo el movimiento Primero Colombia. Uribe proyectó una imagen de hombre austero, trabajador, disciplinado, con coraje y valentía. Realizaba giras regionales en reuniones de todo tipo, plazas públicas y emisoras comunitarias, dando un discurso de mano dura donde prometía luchar sin cuartel ni concesiones contra la subversión roja. De repente las encuestas lo daban primero y le sacaba varios puntos de ventaja a Serpa, brindando un ejemplo de cómo hacer campaña desde el llano sin el poder de los medios hegemónicos. En realidad, así lo quisieron presentar, aunque la verdad es que las fuerzas paramilitares fueron decisivas para su campaña,
ofreciendo un gran apoyo en regiones claves como Antioquia, Córdoba, Sucre y Magdalena. Cerca de las elecciones, el jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, declaró abiertamente que apoyaba a Uribe porque él representaba los intereses del país. Su nombre era Carlos Castaño Gil, alias el comandante, un hombre temido que era aliado del cártel de Medellín y que había comandado sus fuerzas en varias de las masacres más terribles de su tiempo: Telaro, Mapiripán, La Gabarra, Chengue. En ellas no solo le arrebataron la vida a campesinos desarmados e indígenas inocentes, sino que además les infringieron torturas físicas, desmembramientos y el aprovechamiento carnal sistemático de sus hijas, siempre bajo el pretexto de que eran cómplices de la guerrilla. Muchos magnates ganaderos y bananeros corruptos que se quedaban con las tierras de las víctimas financiaron desde la sombra la campaña de Uribe. Un ejemplo emblemático fue el de Enilce López, apodada La Gata, una accionista en el negocio de las apuestas que tenía un marido paramilitar con el cual compartía varias propiedades de la costa caribeña. Años después fue detenida y condenada a 37 años de prisión por ordenar el homicidio de un vigilante de peaje llamado Amaury Fabiano Ochoa Torres. Ahí se supo que había aportado 100 millones de pesos colombianos a la campaña de Uribe, que en mayo del 2002 fue elegido presidente con un histórico 53% de los votos. Su mandato ya empezó con violencia. El 7 de agosto se realizaba la toma de posesión en el Palacio de Nariño de Bogotá, cuando guerrilleros de la FARC lanzaron morteros artesanales e hicieron explotar cilindros bomba cerca de la zona. Mataron a 17 colombianos y otros 20 resultaron heridos. La tragedia ayudó a Uribe a ratificar su política de seguridad, llamada también democrática. Aumentó el presupuesto para la defensa nacional con la compra de aviones y helicópteros, el fortalecimiento de la policía, la creación de comandos y batallones de alta montaña y la expansión de pelotones enteros de soldados campesinos que acompañaban a la Policía Nacional en varios municipios rurales. Quería militarizar en conjunto a la sociedad, y qué mejor estrategia que forzar un pacto con el señor de la guerra. Uribe estableció una alianza con George Bush para que Estados Unidos considerara el conflicto colombiano como una guerra contra el terrorismo. Estaba en auge luego del controvertido 11 de septiembre, al que también le dedicamos su propio documental, muy recomendado, La verdad definitiva del 11S. En enero del 2003, el presidente sudamericano apareció en Radio Caracol para pedirle al ejército de Bush hacer un despliegue militar por Colombia, equivalente al que se preparaba en el Golfo Pérsico. Los resultados no tardaron en llegar. Durante el primer año de mandato, las fuerzas uribistas habían acabado con 1.943 guerrilleros, habían detenido otros 8.109, bajaron la tasa de secuestros de 2.900 a 800 y disminuyeron un 40% los homicidios y los atentados. Pero, ¿a qué costo? Es la pregunta clave. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante su gobierno más de 6.400 civiles inocentes fueron asesinados por el Ejército Nacional y presentados como guerrilleros en los registros para inflar los números de su supuesto éxito antiterrorista. Y eso que solo estamos hablando de los soldados estatales. Uribe quiso borrar la imagen que lo asociaba con la violencia paraca y anunció que poco a poco iría desmontando esos cuerpos sanguinarios. Pero a algunos de sus amigos no les gustó nada y decidieron cobrar venganza. En junio de 2005, Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares más poderosos, declaró textualmente en los medios que tenían el 35% del Congreso de la República. Y de pronto se fue destapando la enorme red que vinculaba a los congresistas con las Autodefensas Unidas. Se creía incluso que Uribe ofrecía a los alrededores de su propia finca El Ubérrimo para que entrenasen y se refugiaran. Sin embargo, Álvaro aún sostenía su popularidad entre los colombianos y en 2006 fue reelegido para continuar con su política de destrucción. Desplazó a 74.000 indios y mediante bombardeos, reclutamientos forzados y tiroteos, 32 pueblos distintos fueron virtualmente exterminados, como los Macú, los Aguá, los Embera Catió y los Cogi. El régimen uribista se fue hundiendo a medida de que se descubrían sus atrocidades. En febrero de 2009 se destapó el escándalo de las chuzadas, un término coloquial que utilizaban en Colombia para referirse a la vigilancia no autorizada, precisamente la que estuvo aplicada por años por el Departamento Administrativo de Seguridad, el famoso DAS. Bajo la supervisión presidencial, pinchaban teléfonos e intervenían correos electrónicos de periodistas, magistrados, políticos opositores
e incluso funcionarios de la ONU. Con esa información valiosa recopilaban perfiles psicológicos y financieros y creaban campañas de desprestigio y difamación que se filtraban a través de la prensa oficialista, o el Watergate colombiano. Pero a diferencia de Nixon, Uribe no renunció y podría decirse que ni siquiera fue la mayor controversia de su periodo. La mayor había comenzado a revelarse ante el mundo en noviembre de 2006, cuando el congresista Ebert Bustamante le entregó una copia al periodista Daniel Coronel de un documento que sería titulado El Pacto de Ralito. Allí se comprobaba lo que venía sospechando hace rato. El documento contenía los detalles de una reunión secreta realizada el 23 de julio de 2001, en plena campaña electoral, en la finca Jesús del Valle, dentro de las lejanías rurales de la zona de Ralito. También figuraba un texto titulado Acuerdo Político Nacional para la Refundación de la Patria, porque el objetivo era reorganizar todo el Estado con el respaldo armado y financiero de las Autodefensas Unidas colombianas. Debajo estaban estampadas las firmas de políticos poderosos y de capos paramilitares, entre otros el senador de Sucre Álvaro García Romero, el alcalde de Bolívar Eric Morris y el jefe de las AUC, el propio Salvatore Mancuso. Salvatore tenía múltiples apodos: el Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, y lideraba las Autodefensas Unidas desde la muerte de Carlos Castaño, el comandante, quien había recibido un inesperado disparo en el cráneo bajo las órdenes de su propio hermano, Vicente Castaño, cuando comenzaron a sospechar que Carlos iba a venderse, entregando información interna a la DEA norteamericana sobre sus vínculos con los narcos. Con Mancuso y Vicente, los paramilitares llegaron a establecer alianzas hasta con la mafia calabresa, que importaba polvo blanco desde Colombia, y juntos siguieron perpetrando masacres y dominando enormes territorios selváticos. Pero como Uribe veía que estas tropas paralelas estaban saliendo de su control, decidió derrocar a sus líderes, y en marzo de 2006 Mancuso fue capturado y encarcelado por el Comando Especial del Ejército. El problema fue que la prisión no logró cerrarle la boca, quien empezó a confesar los lazos secretos y siniestros que lo unían con todo el Congreso. A finales de 2008 la Corte Suprema lo citó por primera vez a declarar: muchos políticos nos pedían limpieza social y territorial para lograr votos, reconoció Mancuso en el estrado, como quien desea arrastrar a sus antiguos amigos al infierno. A través de sus testimonios y de otros secuaces se fue revelando que las Autodefensas Unidas no solo habían apoyado con armas y dinero a los políticos, sino que incluso habían elegido a dedo a decenas de congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios de las esferas más altas. Fueron investigados más de 300 políticos y al día de hoy hay 60 condenas firmes. Algunos de ellos estuvieron involucrados directamente en crímenes de lesa humanidad. El senador Álvaro García Romero y el representante de la Cámara Edgar Ulises Torres fueron sentenciados por homicidio agravado al orquestar la masacre de Macayepo, donde murieron 15 campesinos. Jorge Noguera Cotes, el director del DAS que espiaba a los opositores, fue condenado por otorgarle a matones paramilitares listas de líderes sindicales que luego fueron eliminados. El mismísimo primo del presidente Mario Uribe Escobar, líder del Partido Colombia Democrática y presidente del Senado, fue sentenciado a 7 años de prisión por promover grupos armados al margen de la ley, que le dieron apoyo electoral en Antioquia y Córdoba. En aquel entonces Álvaro Uribe pudo evadir el hilo de evidencias que conducía directamente hasta él y hasta tuvo el descaro de buscar candidatearse por tercera vez en 2009 mediante un referendo especial que estuvo lleno de firmas falsas y repetidas. Pero finalmente la Corte Constitucional no lo permitió y para las elecciones del 2010 se tuvo que conformar con apoyar a su exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien al día de hoy es miembro del Foro de Davos y director de la Fundación Rockefeller. Uribe tampoco quedó al margen del banquete de la élite global. En 2011 fue invitado a la cumbre anual de Nueva York para formar parte de Concordia, una ONG que promueve la colaboración entre gobiernos y empresas para abordar las necesidades más urgentes del planeta, como el cambio climático, la salud global y la paridad de género. Su consejo ha estado conformado por otros capos reconocidos de la mafia política centroderechista: el ex primer ministro español José María Aznar, el ex presidente mexicano Felipe Calderón, el ex mandatario uruguayo Luis Alberto Lacalle, el ex presidente chileno Sebastián Piñera, trágicamente fallecido, la ex directora general de la UNESCO Irina Bokova y el ex CEO de Coca-Cola Muhtar Kent.
Adivinen quién ha sido uno de los principales financistas e ideólogos de Concordia. El inigualable, incansable e inextinguible lobista George Soros. Ahora que tenemos estos datos, deberíamos reconocerle más credibilidad al libro de Ricardo Puentes Melo titulado Soros y la traición de Álvaro Uribe a Colombia, que cuenta cómo a mediados de los 90 el magnate húngaro creó la Fundación Buen Gobierno, integrada por Fidel Castro y Juan Manuel Santos, con el propósito de diseñar una estrategia sostenida por guerrilleros comunistas para someter a Colombia a la ideología del modelo cubano. Según Puentes Melo, Uribe habría sido influenciado y financiado por esta fundación, y así se explicaría por qué su gobierno mantuvo relaciones bilaterales con Cuba y no apoyaba las mociones condenatorias de Estados Unidos en la ONU contra el régimen de Castro. Cierto o no, Uribe fue terco y se mantuvo en el barroso mundo de la política como senador de Colombia, pero no detuvo la decadencia. Hacia 2012, el senador Iván Cepeda presentó testimonios para iniciar el famoso caso que lo acabaría poniendo tras las rejas, pero antes cayó su hermano Santiago, quien 4 años después fue condenado por haber operado en los 90s un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles, que realizó ejecuciones selectivas y una limpieza social hacia delincuentes menores, consumidores de drogas, homosexuales y simpatizantes de la guerrilla. Puridura eugenesia. Kissinger estaría contento con estos muchachos. El caso contra Álvaro Uribe lo hemos relatado con detalle en nuestro video anterior, pero lo cierto es que en 2020 la Corte Suprema ordenó su arresto domiciliario en la ubérrima y el exmandatario se vio obligado a renunciar a su cargo como senador. Viendo que quizás necesitaría un refugio en la casa del tío Sam, le ha lanzado numerosos elogios a Trump durante los últimos años. Le deseo que sea muy útil a la patria Colombia en su nuevo mandato. No sabemos si con todo su poder imperial Donald podrá salvarlo de la prisión, pero se ve difícil. Pero nadie, ni siquiera la reclusión, le quitará a Uribe ser la emblemática encarnación que cifra en su biografía una época cruenta y oscura de la historia de Colombia que todavía no termina. Guerrillas interminables, campesinos aniquilados, paramilitares impiadosos, indígenas desplazados, terratenientes cómplices, narcotraficantes pragmáticos y una injerencia imperial ultracorrupta que va cortando las cabezas de los títeres a piacere. Crisol de realidades de un país que sangra. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like y a retribuir nuestro esfuerzo, puesto que durante años nos pidieron este documental de Álvaro Uribe a través de patreon.com/Nicolás Moraz, donde a partir de $3 mensuales hay recompensas exclusivas para mecenas. Los esperamos en Patreon, amigos, y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.